¿Sabes lo que duele más que el rechazo directo? Esa mirada que se apaga lentamente mientras hablas, como una vela que alguien sopla desde una distancia calculada. Ese momento preciso en que sientes como tu presencia se desvanece del mundo de ella, no por tus palabras, sino por la ausencia de fuego detrás de ellas. Ahí comienza la verdadera pérdida, en ese microsegundo donde ella percibe tu necesidad desesperada de ser validado, esa hambre de aprobación que te delata más que cualquier confesión. Avanzas con el corazón desbocado, preparado para causar impresión, y en segundos lo ves reflejado como un abismo que no tiene fondo en sus pupilas. No es tu rostro lo que la aleja, no son tus palabras las que construyen el muro entre ustedes. Es esa energía débil, sin chispa, sin gravedad real. Esa inseguridad que Maquiavelo habría llamado un error imperdonable. Necesitarla más de lo que te sostienes en tu propio territorio. La atracción nace de la tensión, jamás del confort. Y en ese silencio que se forma entre dos almas, la tuya se disuelve mientras la de ella se aleja, buscando un fuego que tú no supiste encender. La pérdida no comienza cuando te quedas sin palabras que decir. Comienza en ese instante exacto, ese microsegundo de vulnerabilidad absoluta. Cuando ella percibe la sonrisa vacía, los ojos buscando aprobación como un náufrago, busca tierra firme, la manera en que le entregas el peso del momento esperando que ella lo cargue por ti, como si fuera su responsabilidad hacer que tu presencia valga algo en este mundo. Y nada expone esa debilidad más rápido que comenzar con las mismas preguntas seguras que ha escuchado 100 veces antes, 1000 veces antes. Preguntas que se han convertido en un eco sin significado en el gran cañón de conversaciones olvidables. Evan, arquitecto de Chicago, 32 años, vestimenta impecable, trabajo estable, sonrisa educada, divisó a Julia en un bar en la azotea, el resplandor del atardecer sobre su piel como un velo de oro líquido. Esa clase de belleza que hace que un hombre olvide el ruido a su alrededor, que silencia el mundo y lo reduce a un solo punto de gravitación. Respiró hondo, se acercó y dijo aquellas palabras fatales: ¿a qué te dedicas? Y con esa pregunta firmó su sentencia de muerte social. Ella respondió sin reflexión alguna. Palabras que había pronunciado cientos de veces, un guión tan memorizado que podría recitarlo en sueños profundos. Él asintió ganando tiempo mientras su mente desesperada buscaba la siguiente pregunta, como quien busca una salida en un laberinto que se cierra sobre sí mismo. ¿De dónde eres? Ella le dio el nombre de una ciudad, con la mirada perdiéndose en el horizonte, ya no en él, sino a través de él, como si fuera transparente. Un obstáculo visual que pronto sería removido por la fuerza de su propio desinterés. Evan intentó una risa nerviosa, no por humor genuino, sino para evitar que el aire se sintiera pesado con el peso de su invisibilidad creciente. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Sus respuestas se encogieron, cada vez más breves, más distantes. El brillo en sus ojos se apagó como estrellas que desaparecen ante el amanecer de la indiferencia total. Para él era una conversación educada, el cumplimiento de un protocolo social bien establecido. Para ella se sentía como una entrevista de trabajo que nunca aceptó, un interrogatorio al que fue sometida sin consentimiento previo, donde cada pregunta era una pequeña invasión que no ofrecía absolutamente nada a cambio. Había estado allí antes, en ese mismo espacio de desconexión absoluta, docenas de hombres inclinándose con la misma sonrisa nerviosa, esperando que ella los hiciera interesantes, que ella conjurara la magia que ellos no podían producir desde su interior. Julia captó las señales sutiles, esos jeroglíficos del fracaso emocional, la forma en que sus hombros se inclinaban hacia ella como implorando aprobación, la risa rápida ante cada comentario menor, la ligera pausa antes de su siguiente pregunta mientras buscaba qué decir, ese silencio que gritaba inseguridad más fuerte que cualquier confesión. En menos de 2 minutos, su mente ya estaba en otra parte, viajando lejos de ese momento, de ese hombre, de esa conversación sin pulso vital. No por sus palabras específicas, sino por la ausencia total de energía detrás de ellas. Ese vacío que ninguna pregunta podía llenar, sin chispa, sin marco propio, sin gravedad suficiente para mantenerla en órbita. Solo otro hombre esperando que ella hiciera el trabajo emocional que él no sabía cómo comenzar. Cuando finalmente preguntó con desesperación creciente, entonces, ¿qué te gusta hacer para divertirte?
Ella ya había comenzado a mirar hacia sus amigos, su cuerpo inclinado hacia otra dirección, cada átomo de su ser preparándose para la fuga inevitable, para la liberación de ese campo gravitacional débil que no ejercía ninguna fuerza real sobre ella. Maquiavelo lo habría llamado un error fatal sin dudarlo, una capitulación imperdonable ante el enemigo interno del miedo. Entregar el control del momento a la misma persona que esperas que te siga es como entregar tus armas al enemigo y luego pedirle humildemente que no te ejecute. En el teatro infinito de la atracción, el hombre que comienza como entrevistador nunca es elegido como protagonista de la obra. Siempre quedará relegado al papel de extras, esos personajes sin nombre que aparecen en el fondo de la escena y que nadie recuerda cuando cae el telón final. El deseo no nace de recolectar datos personales, no es un formulario de censo que se completa meticulosamente. Nace del sentimiento que creas sin pedir permiso a nadie, de la realidad que impones con tu presencia pura, de esa gravedad natural que hace que los demás se sientan atraídos a tu órbita sin entender completamente por qué sucede. Él pensó que la curiosidad significaba hacer preguntas incesantes. Creyó que el interrogatorio constante era una forma genuina de conexión humana. Ella lo vio como necesidad desesperada, como hambre emocional no saciada. Y la necesidad es la forma más rápida de drenar la atracción, de convertir la potencial llama en cenizas frías que el viento dispersa. Él creyó que iluminarla a ella con preguntas la haría sentir especial, que al ponerla en el centro del escenario le estaba haciendo un favor invaluable. En cambio, ella sintió la presión asfixiante de sostenerlo, de cargar con el peso muerto de su inseguridad, de convertirse en la anfitriona de una fiesta a la que no invitó a nadie. ¿Cuánto de lo que llamas respeto es realmente rendición disfrazada con buenos modales? ¿Cuánto de tu cortesía elaborada es solo miedo vestido de educación social? Sé brutalmente honesto contigo mismo en esa soledad nocturna donde no puedes esconderte de la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que entraste al campo de batalla sin más arma que la charla trivial y observaste, como un general que sabe que ha perdido antes de comenzar, cómo su interés retrocedía como la marea que se aleja de una playa sin valor alguno? Ella no te rechaza por tu apariencia física, esa excusa fácil que protege el ego herido. No es tu rostro lo que la aleja de tu presencia. Te rechaza porque siente tu energía inclinándose hacia la suya como un árbol que se dobla ante la tormenta, esperando aprobación constante, mendigando atención como si tu valor como ser humano dependiera exclusivamente de su validación. Ese segundo exacto cuando sus ojos dejan de encontrarse con los tuyos, cuando evita tu mirada como quien evita un abismo peligroso, cuando su sonrisa se congela lo suficiente para que lo notes con claridad dolorosa. Ahí es cuando el juego termina definitivamente. Cuando la guerra se pierde sin que se haya disparado un solo tiro real, la atracción muere no en las palabras específicas que dices, sino en la forma patética en que te paras ahí, pidiendo ser admitido como un extraño ante una puerta que nunca se abrirá, para quien no tiene la llave del propio valor interno. Marcus, gerente de ventas en Austin, 35 años, no era ajeno al éxito sobre el papel impreso. Esa lista impresionante de logros que brillan en una pantalla, pero que no tienen peso alguno en el mundo real de la carne y el deseo humano. La noche que conoció a Claire en una cena en la azotea, su presencia contaba una historia completamente diferente, una narrativa silenciosa de inseguridad que ningún traje caro podía ocultar efectivamente. Ella resplandecía bajo las luces artificiales de la ciudad, riendo por algún recuerdo compartido con un amigo, su cabello capturando la luz como si fuera parte de su esencia misma. Su presencia llenaba el espacio sin esfuerzo visible, sin petición explícita, sin negociación social de ningún tipo. Cuando los presentaron formalmente, él ofreció una sonrisa educada, esa mueca ensayada frente al espejo que nunca logra llegar hasta los ojos, y preguntó sobre su trabajo, ese primer paso fatal en el camino de preguntas que conducen invariablemente a ninguna parte. Ella respondió con palabras que se disolvieron en el aire nocturno, y el silencio que siguió se sintió como una prueba académica, un examen crucial para el que él no había estudiado jamás. Marcus entró en pánico total. Ese terror ancestral del hombre, que siente que está perdiendo terreno valioso, llenando el silencio mortal con otra pregunta, luego otra más, como quien lanza objetos desesperadamente a un pozo para no escuchar su profundidad real.
Sus palabras estaban técnicamente bien construidas, estructuras gramaticales correctas que no decían absolutamente nada importante. Pero la entrega física lo traicionó completamente. Hombros ligeramente encorvados como si esperara un golpe invisible, ojos buscando los de ella en busca de señales de aprobación como un perro busca la mano de su amo, tonos suaves como si no quisiera perturbar el aire, como si temiera ocupar demasiado espacio en el mundo que habitaba. Claire no estaba realmente escuchando sus preguntas específicas, ese ruido blanco de curiosidad fingida. Estaba leyendo al hombre que las formulaba, descifrando el texto oculto bajo las palabras pronunciadas. Era firme como un roble centenario o flexible como una caña que se dobla. Mantendría su posición si ella discrepaba, si creaba fricción intelectual, si generaba calor emocional, o se doblaría en cualquier forma que ella prefiriera, renunciando a su identidad por complacerla. Las preguntas realmente importantes, las que determinan el destino de cualquier encuentro, nunca se pronuncian en voz alta con palabras. Se responden en el lenguaje silencioso del cuerpo, de la energía que emites, de la presencia que proyectas sin control consciente. Para el segundo minuto de interacción, ella tenía su respuesta clara como un veredicto judicial inapelable. No fueron su apariencia física, sus modales sociales o su currículum profesional lo que la hizo retroceder emocionalmente. Era el mensaje invisible transmitido en su energía, ese telegrama emocional que decía sin palabras audibles: necesito que te agrades de mí, o no sé quién soy realmente. Y una vez que ella sintió esa vibración desesperada, la chispa inicial colapsó en indiferencia educada, ese rechazo suave que duele más que la hostilidad directa, porque no ofrece ni siquiera la dignidad de la confrontación abierta. Maquiavelo lo habría identificado instantáneamente, sin dudar un segundo. El hombre que busca permiso para existir ya ha entregado su poder antes de la batalla, ha abdicado del trono antes de la coronación ceremonial. En el teatro complejo de la atracción, tu presencia es el escenario fundamental, el suelo sobre el que todo lo demás se construye inevitablemente. Tus palabras son solo accesorios decorativos, utilería que únicamente tiene valor si el escenario es absolutamente sólido. Si el escenario tiembla bajo presión, toda la escena se desmorona estrepitosamente, sin importar cuán pulido sea el diálogo, cuán elegante sea el vestuario seleccionado. Él pensó que su amabilidad constante era respeto genuino, que su deferencia sistemática era consideración moderna. Ella lo interpretó como duda disfrazada de cortesía, como inseguridad vestida de buenos modales sociales. Él pensó que dejarla dirigir la conversación era encantador, una muestra de modernidad y aprecio hacia la mujer. Ella percibió a un hombre inseguro de si pertenecía al asiento del conductor, un navegante sin rumbo que busca que alguien más sostenga el timón de la embarcación. Y cuando un hombre no conoce su propio peso existencial, cuando no puede sentir la densidad de su presencia en el mundo, alguien más lo decidirá por él, asignando un valor que invariablemente será menor que el que él podría haber reclamado por derecho propio. ¿Cuánto de lo que llamas ser amable es realmente miedo disfrazado de virtud? ¿Cuánto de tu gentileza elaborada es solo la incapacidad de soportar la tensión natural, ese espacio cargado donde la atracción verdadera cobra vida y se desarrolla? El momento exacto en que ella siente que estás esperando a que ella establezca el tono de la interacción, es el momento en que silenciosamente decide que no eres el hombre que pensó que podría ser, que el potencial que vislumbró desde la distancia era solo un espejismo que se desvanece al acercarse la realidad. Sucede más rápido de lo que tu mente consciente puede percibir. Un cambio súbito en sus ojos, como nubes densas que cruzan el sol. Una sutil inclinación de su cuerpo lejos del tuyo, alejándose no físicamente en el espacio, sino energéticamente en la dimensión invisible. Ese retiro imperceptible para otros, pero absolutamente definitivo para los involucrados. Puede que todavía estés pronunciando palabras que salen de tu boca como pájaros que nadie observa volar, pero en su mente ya está en otro lugar completamente diferente. Ya ha cruzado un umbral emocional que tú no puedes seguir, un territorio al que ya no tienes acceso, donde tu presencia ha perdido todo poder de convocatoria. Ethan, consultor de software de Denver, 32 años, poseía una inteligencia que brillaba intensamente en código informático, pero se apagaba misteriosamente en el contacto humano directo. Conoció a Julia en la inauguración de la galería de arte de un amigo, ese tipo de eventos donde las personas van a ver y ser vistas.
Ella se apoyaba casualmente contra una pared blanca como la nieve, copa de vino tinto en mano, escaneando la habitación con la facilidad natural de alguien que sabe que pertenece a ese espacio, que no necesita permiso de nadie para ocupar lugar, para existir plenamente en su propia piel. Su vestido negro absorbía la luz ambiente y la devolvía transformada, como si su cuerpo fuera el origen de un brillo propio, una fuente de energía que no dependía de fuentes externas. Ethan se acercó con una sonrisa educada, esa expresión de cortesía vacía que no promete absolutamente nada, y preguntó con voz neutra: «Entonces, ¿a qué te dedicas?», lanzando al aire esa red gastada con la esperanza ingenua de capturar algo valioso del océano de su personalidad. Los labios de Julia se curvaron cortésmente, pero su mirada pasó por él como luz a través del vidrio. Un destello de reconocimiento de lo que estaba sucediendo, lo suficiente para registrar que él no lo había notado, que estaba demasiado ocupado preparando mentalmente su siguiente pregunta para percibir que ya había perdido terreno valioso. Ethan llenó el aire con otra pregunta, luego otra más, su voz elevándose ligeramente, como si el volumen pudiera compensar mágicamente la falta de sustancia, como si cada respuesta abriera la puerta a la conexión cuando en realidad cada una la cerraba un poco más, como clavos en un ataúd emocional. Pero Julia no estaba escuchando información específica, ese intercambio superficial de datos que los hombres confunden con intimidad verdadera. Estaba escuchando presencia, ese lenguaje más antiguo que las palabras articuladas, ese dialecto de energía que habla directamente de alma a alma, sin intermediarios. Era este un hombre que podía mantener el marco de la interacción, que podía crear un espacio emocional donde ella quisiera entrar voluntariamente. ¿O era un hombre esperando que ella tomara la iniciativa, que hiciera el trabajo emocional por ambos, que asumiera la responsabilidad de la conexión que él deseaba, pero no sabía cómo construir desde su interior? Para cuando Ethan notó sus ojos desviándose hacia un nuevo visitante al otro lado de la habitación llena, ese momento de pánico puro, cuando sientes que la atención se escapa como agua entre los dedos, el resultado ya estaba completamente establecido. La sentencia había sido pronunciada sin palabras audibles. Ella no estaba rechazando sus preguntas específicas, ese contenido superficial sin importancia real. Estaba rechazando la energía detrás de ellas, ese subtexto de necesidad que gritaba más fuerte que cualquier palabra pronunciada. Esa señal sutil pero inequívoca de que él necesitaba que ella anclara el momento, porque él no podía hacerlo por sí mismo, que necesitaba que ella proporcionara la estructura emocional que él no podía sostener desde su centro. Maquiavelo lo habría llamado el indicio fatal, ese signo inconfundible de debilidad que ninguna estrategia social puede ocultar efectivamente. Cuando haces que tu presencia dependa de la reacción de otra persona, has entregado el escenario antes de que comience el primer acto de la obra. Has perdido la guerra antes del primer disparo, antes de que las tropas se hayan movilizado. En el teatro infinito del deseo, el liderazgo no se trata de control explícito, de dominación obvia que todos pueden ver. Se trata de hacer que el espacio se sienta lo suficientemente estable para que alguien quiera entrar en él voluntariamente, de crear una gravedad que atraiga sin forzar, que invite sin suplicar, que seduzca sin manipular. Las palabras nunca pueden compensar una base inestable, no pueden construir un castillo duradero sobre arena movediza emocional. Él pensó que hacer preguntas era curiosidad genuina, ese interés auténtico que conecta a los seres humanos en un nivel profundo. Ella lo interpretó como vacilación, como la incapacidad fundamental de afirmar sin pedir permiso antes. Él pensó que dejarla dirigir era respetuoso, una deferencia moderna a su autonomía como mujer. Ella percibió a un hombre inseguro de si podía dirigir en absoluto, un capitán que abandona el timón al primer signo de aguas agitadas. Y cuando la energía de un hombre pide permiso para existir, cuando se inclina antes de ser tocado por la presión, la respuesta, ya sea hablada o silenciosa, es siempre exactamente la misma. Un rechazo que no necesita palabras para ser devastadoramente definitivo. La primera vez que ella discrepa contigo no es una amenaza a tu masculinidad, no es un ataque directo a tu ego, aunque lo sientas como tal con cada fibra de tu ser. Es la prueba que no sabías que estabas tomando, el examen sorpresa para el que toda tu vida te ha estado preparando sin que lo supieras conscientemente.
La mayoría de los hombres la fallan instantáneamente sin siquiera darse cuenta de que estaban siendo evaluados en tiempo real. Sonríen demasiado rápido, esa mueca apaciguadora del que teme el conflicto como la peste. Están de acuerdo demasiado pronto, retrocediendo de su posición al primer signo de resistencia, como si suavizar la tensión comprara atracción, como si la ausencia total de fricción fuera el camino directo hacia el deseo. Pero en el momento exacto en que renuncias a tu postura, en que abandonas el terreno que habías reclamado como propio, ella no está pensando, qué buen tipo, qué considerado, qué amable es este hombre. Está pensando, quizás sin saberlo conscientemente, ¿podrá este hombre mantener su posición cuando realmente importe? ¿Tendrá la fuerza interior para sostenerme cuando yo flaquee o colapsará bajo el primer peso real? Brian, 35 años, dirigía un pequeño estudio de diseño en Chicago, creando belleza para otros mientras su propia vida carecía de estructura sólida. Conoció a Hannah en una azotea, una noche de finales de verano, ese momento precioso del año cuando el calor comienza a rendirse, pero aún no ha abandonado completamente la batalla contra el otoño que se aproxima. Aire cálido acariciando la piel como manos invisibles. Luces de cuerda meciéndose suavemente sobre sus cabezas como estrellas artificiales suspendidas en el espacio. El zumbido de música baja mezclándose con estallidos intermitentes de risa. Ese sonido que hace que la noche parezca llena de posibilidades infinitas, cargada de potencial sin explorar. Habían estado conversando durante 10 minutos completos, ese tiempo que parece eterno cuando hay conexión real y un instante cuando no la hay. Brian dijo con una convicción que sorprendentemente sentía genuina en ese momento específico: me gusta este lugar. Tiene esa vibración de calma después de la tormenta. Se siente como si el tiempo se ralentizara aquí. Exponiendo no solo una opinión casual, sino una parte vulnerable de su percepción del mundo, un fragmento auténtico de su interioridad raramente revelada. Ella inclinó la cabeza, un gesto que podría significar curiosidad genuina o evaluación crítica, labios curvándose, no del todo una sonrisa antes de responder con claridad: a mí realmente no me gusta. Se siente pretencioso. 4 palabras simples que cambiaron la temperatura del aire entre ellos como un frente frío súbito. Ese fue el momento crucial, ese punto de inflexión donde los caminos divergen para siempre en direcciones opuestas. El pecho de Brian se tensó, esa contracción física del ego amenazado. No quería fricción de ningún tipo. Temía el conflicto más que al rechazo mismo. Así que se rió ligeramente. Esa risa falsa que es en realidad una disculpa por existir, por haber osado tener una opinión propia. Y respondió con palabras que sellaron su destino. Sí, supongo que no es tan genial. Abandonando su posición al primer signo de resistencia, retrocediendo de un terreno que había sido suyo por derecho propio. Tomó exactamente 3 segundos para que la mirada de ella cambiara completamente. Más fría, como si una ventana se hubiera cerrado para siempre, menos comprometida, como si ya estuviera haciendo planes mentales para su salida estratégica. La conversación continuó cojeando como un animal herido. Ese cadáver que aún se mueve por inercia, pero algo invisible e irreparable se había roto entre ellos. Una posibilidad había muerto antes de tener la oportunidad de vivir plenamente. Ella no estaba probando su opinión sobre un bar específico, ese contenido superficial que no tiene importancia real en el gran esquema de las cosas. Estaba probando si su presencia podía sobrevivir a una ondulación emocional, a una pequeña resistencia intelectual. Estaba evaluando si tenía la solidez interior para mantenerse cuando el viento soplara en dirección contraria a sus preferencias. Y él acababa de decirle sin querer, sin palabras explícitas, pero con toda la claridad del mundo: no, no puedo mantenerme firme. Me doblegaré ante la más mínima presión social. Abandonaré cualquier posición para evitar tu desaprobación, aunque eso signifique traicionar mi propia percepción de la realidad. Maquiavelo lo advirtió con esa claridad despiadada que lo caracterizaba a través de los siglos. El hombre que abandona su posición para complacer a otro, ya se ha declarado la parte más débil de la ecuación. En la política silenciosa del deseo, un pequeño retrocede en principio se convierte inevitablemente en un colapso total en percepción. La atracción no surge de hacer eco a la visión de alguien más, de ser un espejo que solo refleja sin aportar luz propia al mundo. Viene de crear un marco emocional en el que ella quiere entrar voluntariamente,
Un mundo con suficiente estructura para sostenerse por sí mismo, pero suficiente espacio para que otro lo habite sin desaparecer en el proceso. El desacuerdo manejado con calma y certeza no es conflicto destructivo, no es combate personal. Es prueba viva de que puedes llevar tu propio clima a cualquier habitación, que no dependes del clima externo para determinar tu temperatura interna. Él pensó que el acuerdo automático era conexión, ese puente fácil entre dos islas separadas. Ella lo leyó como rendición, como la ausencia de tierra firme donde pudiera descansar su interés. Él pensó que evitar el conflicto era madurez, un signo de evolución social moderna. Ella vio a un hombre con miedo de mantenerse en su propio terreno, de ocupar plenamente el espacio que le correspondía por derecho. Y cuando el terreno desaparece bajo tus pies, cuando se disuelve bajo el peso de la complacencia, también lo hace el deseo, esa fuerza antigua que requiere resistencia para existir, que necesita fricción para generar calor, que se alimenta de tensión para convertirse en llama. La primera vez que ella discrepa contigo no es un problema a resolver, no es un obstáculo a superar con diplomacia. Es un momento de verdad absoluta, una revelación de quién eres bajo la superficie de cortesías y expectativas sociales. La mayoría de los hombres entran en pánico, sintiendo ese terror primitivo del rechazo social que viene programado en nuestros genes. Piensan con esa lógica defectuosa que confunde amabilidad con atracción. Si solo estoy de acuerdo con ella, si abandono mi posición, si me hago pequeño, le gustaré más. Pero en el segundo exacto en que abandonas tu postura, en que renuncias a tu verdad por temor a la fricción, no pareces agradable, no pareces considerado, pareces asustado, y el miedo es la forma más rápida de borrar la atracción, de transformar el potencial deseo en certeza absoluta de desinterés. Ethan, analista financiero de Chicago, 34 años, dominaba números que entendía perfectamente y emociones que lo desconcertaban por completo. Estaba en su tercera cita con Lauren. Estaban sentados en un bar tranquilo en la azotea, esos espacios elevados donde el mundo parece más pequeño y manejable, las luces de la ciudad extendiéndose como un mar de oro líquido a sus pies, creando la ilusión romántica de que estaban suspendidos entre la tierra sólida y las estrellas infinitas. La conversación era ligera, fácil, ese flujo sin esfuerzo que da la falsa impresión de conexión verdadera. Hasta que él mencionó cuánto le gustaba el lugar, ese espacio que habían elegido para compartir tiempo juntos. Lauren inclinó la cabeza pensativamente, ese gesto que podría significar cualquier cosa en el universo de posibilidades. Dio media sonrisa, ese gesto ambiguo que podría ser el preludio de intimidad o de alejamiento definitivo. Y dijo con claridad, ¿en serio? Me parece algo sobrevalorado. Palabras simples que crearon un precipicio invisible entre ellos. Ese pequeño nudo en el estómago de Ethan se apretó como una cuerda. Esa sensación física de amenaza que surge ante el conflicto potencial, sin pensar conscientemente, actuando desde ese lugar de miedo ancestral programado en su sistema nervioso, se rió. Esa risa que no contiene humor alguno, sino puro apaciguamiento, y dijo las palabras que destruyeron toda posibilidad. Sí, tal vez tengas razón. Capitulando completamente, entregando su posición sin lucha, sin resistencia, sin dignidad personal. Ella bebió un sorbo de su copa, ese momento de consideración silenciosa que dura eternidades. Miró más allá de él por un momento, a través de él, como si se hubiera vuelto transparente, y la energía entre ellos cambió. Ese cambio sísmico imperceptible para observadores externos, pero absolutamente definitivo para los involucrados. Ya no se trataba del bar, de ese espacio físico insignificante. Ella acababa de presenciar con qué rapidez él cambiaría su propia percepción por su aprobación, con qué facilidad abandonaría su verdad para evitar la más mínima tensión social. Y en ese instante microscópico, su curiosidad se desvaneció como una llama que se extingue sin drama ni ruido. Maquiavelo lo diría con esa brutal honestidad que lo hizo tanto admirado como temido a través de la historia. El hombre que renuncia a su posición para complacer se declara automáticamente el menor sin pronunciar palabra alguna. Ha abandonado la fortaleza de su propio juicio y ahora vaga sin protección en tierra de nadie emocional. En la moneda silenciosa de la atracción, la tensión es oro puro, esa sustancia preciosa que da valor real a todo lo demás en la interacción. Entregarla demasiado pronto, dilapidarla por miedo al conflicto,
Arruinas el momento completamente. Devalúas toda la interacción como si fuera moneda falsa. Manténla con calma, sin ego frágil que se quiebre. Sosténla sin aferrarte desesperadamente a ella y controlas el ritmo, el tono y el marco emocional, esos elementos que determinan no solo lo que sucede, sino cómo se siente en la memoria. Él creía que estar de acuerdo era amabilidad, ese valor social que nos enseñan desde la infancia como virtud suprema. Ella vio rendición, esa capitulación que hace imposible el respeto genuino. Él creía que evitar la fricción mostraba madurez, una evolución más allá del ego primitivo. Ella vio previsibilidad, esa cualidad que mata el misterio y con él el deseo. Cuando la presencia se convierte en complacencia, cuando el ser se disuelve en el intento desesperado de agradar, el interés se disuelve más rápido de lo que puedes recuperarlo, como agua que se escapa entre los dedos, por más fuerte que intentes cerrar el puño sobre ella. El momento en que eliminas toda tensión natural, en que suavizas todas las aristas de tu personalidad, eliminas toda posibilidad de dejar una marca en la memoria de otro. Piénsalo profundamente, honestamente, sin autoengaño. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste una conversación perfectamente educada, perfectamente fluida, perfectamente segura? No lo haces. No puedes recordarla porque nunca existió realmente en tu memoria, porque la seguridad sin chispa es completamente olvidable. Ese estado de confort no deja huella, no inscribe nada en la superficie de la memoria. La misma regla que hace que una escena de película se quede grabada en tu cabeza, que permanezca contigo mucho después de que las luces se hayan encendido, es la que te hace inolvidable en su mente, la que te convierte no en uno más, sino en una presencia que persiste. Tensión emocional, ese estado de anticipación que mantiene el sistema nervioso alerta, presente, completamente vivo. Ethan, 32 años, trabajaba en marketing vendiendo sueños que él mismo no podía materializar en su vida personal. Era inteligente, ese tipo de inteligencia que brilla en la superficie, pero no penetra en las profundidades del alma humana. Era elocuente, capaz de hablar durante horas sin decir nada que dejara huella real en quien lo escuchaba. Era siempre amable, esa amabilidad que se convierte en una prisión invisible, en una limitación autoimpuesta, en una máscara que termina fundida con el rostro hasta que no puedes distinguir dónde termina una y comienza el otro. En su segunda cita con Maya, ese momento donde la primera impresión debe profundizarse o morir para siempre, se apegó a lo que él pensaba que era terreno seguro, ese espacio sin riesgos, pero también sin recompensas de ningún tipo. Preguntas sin bordes filosos, sin filo, sin capacidad de cortar a través de la superficie social. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Te gusta la comida? Preguntas que cualquiera podría hacer, que no revelan absolutamente nada de quien las formula, que no arriesgan nada y por lo tanto no ganan nada valioso. Ella respondió con palabras que salían de su boca, pero no de su centro emocional, pero cada vez sus ojos se desviaban un poco antes, buscando inconscientemente algo que la anclara, que la hiciera querer permanecer presente en ese momento. El punto de inflexión, ese momento de claridad devastadora, llegó cuando preguntó con esa falta de originalidad que es la muerte lenta del deseo: ¿te gusta este tipo de música? Una pregunta que podría haber hecho cualquier persona en el planeta, que no mostraba nada de él como individuo, que no ofrecía ningún punto de contacto real entre dos seres humanos. Ella sonrió cortésmente. Esa sonrisa que es una máscara social perfecta, dijo simplemente: sí, está bien. Palabras que no significaban absolutamente nada, y volvió a su bebida con ese gesto de retirada física que refleja la retirada emocional ya consumada en su interior. Ethan sintió que el aire se aplanaba, que perdía densidad, que ya no podía sostener nada de valor. La conversación no tenía pulso vital. Había muerto sin que él se diera cuenta del momento exacto de la expiración. Sin ceremonia, sin dolor, simplemente se desvaneció. En ese instante, con esa claridad brutal que solo llega cuando ya es demasiado tarde para cambiar el curso de los eventos, se dio cuenta de que no le estaba haciendo sentir absolutamente nada, que estaba ocupando espacio sin crear impresión alguna, que estaba presente físicamente, pero ausente en cualquier forma que realmente importara para ella. Más tarde, en la soledad de la noche, cuando las defensas sociales caen y la verdad emerge sin filtros protectores, recordó un momento de antes en la noche, un destello de conexión real que había dejado pasar como si fuera algo ordinario.
Ella había descrito una calle en su vecindario donde el aire huele a lluvia antes de que caiga. Ese momento de anticipación que carga la atmósfera con posibilidades infinitas. Sus ojos se habían iluminado entonces, mostrando esa chispa de vida real bajo la superficie social cuidadosamente construida. Eso era tensión emocional, ese estado de alerta placentera. Eso era memoria, ese momento que se graba sin esfuerzo en la conciencia. Y él lo había dejado escapar sin construir sobre ello, sin reconocer el valor de ese momento de verdad compartida. Maquiavelo llamaría a esto un fracaso fundamental en controlar el escenario, en dirigir la obra que se desarrolla entre dos personas. En el teatro del deseo, la emoción es la iluminación que hace visible lo que importa, y la tensión es la sombra que la hace vívida, que crea profundidad y dimensión real. Cuando das solo respuestas seguras y agradables, cuando evitas toda arista, toda zona de posible fricción, enciendes todas las luces y matas el ambiente completamente. Eliminas el claroscuro que da vida a la imagen. Ella no es atraída a la escena porque no hay escena real, solo una iluminación plana que no sugiere nada, que no invita a explorar territorios desconocidos. La has expuesto completamente y al hacerlo, has eliminado el misterio, esa fuerza que alimenta el deseo más que cualquier otra cosa en el mundo. Pero cuando dejas que un poco de incertidumbre, un poco de juego intelectual y un poco de desafío queden suspendidos en el aire, cuando permites que exista ese espacio de posibilidad no resuelta, creas un territorio que su mente quiere revisitar, un misterio que quiere resolver activamente. No es manipulación calculada, es creación artística. No es control dominante, es arte puro. Es la diferencia entre una fotografía sobreexpuesta donde todo se ve pero nada importa realmente, y una imagen con las sombras adecuadas que invita al ojo a detenerse, a buscar, a descubrir secretos ocultos. Él pensó que ser agradable era intimidad, ese error fatal que confunde ausencia de conflicto con conexión real. Ella lo vio como falta de presencia, como la incapacidad de ocupar plenamente el espacio, de existir con suficiente densidad para hacer una diferencia real. Y la presencia sin filo emocional, sin capacidad de cortar a través de la superficie, se convierte en ruido de fondo, en ese sonido ambiental que el cerebro aprende a filtrar hasta que desaparece completamente de la conciencia. El hombre que aprende a mantener la tensión sin ira, sin ese ego frágil que se rompe ante la menor resistencia, sin miedo a la desaprobación temporal, deja de ser solo otro tipo más, uno más en la procesión interminable de rostros olvidables. Se convierte en una experiencia que ella reproduce en su mente, en un territorio al que su pensamiento regresa, incluso cuando su voluntad consciente podría elegir otro camino. La atracción no se construye persiguiendo aprobación desesperadamente. Ese acto de mendicidad emocional que reduce tu valor con cada intento fallido, crece cuando traes energía real, esa fuerza que emana del centro y no necesita validación externa para existir plenamente. Crece cuando hablas desde la convicción, no la arrogancia ciega, sino esa certeza tranquila de quien conoce su verdad y no necesita imponerla ni defenderla frenéticamente. Crece cuando permites que el tipo correcto de tensión respire entre ustedes. Ese espacio cargado donde el deseo encuentra el oxígeno que necesita para convertirse en llama que consume todo a su paso. ¿Has visto por qué las preguntas débiles, esas indagaciones sin peso ni propósito, se desvanecen de la memoria como huellas en la arena ante la primera ola? ¿Has visto por qué evitar el desacuerdo, ese miedo al conflicto que se disfraza de consideración, mata la curiosidad, elimina la razón para seguir explorando? ¿Has visto por qué la presencia, esa cualidad que no se puede fingir ni fabricar, calma en su centro, pero firme en sus bordes, fundamentada en la certeza interior, pero sin la rigidez del ego frágil, sin disculpas por existir, pero sin la necesidad de dominar, atrae a las personas sin esfuerzo, como la gravedad atrae sin necesidad de persuasión? No se trata de trucos baratos, de técnicas que se aplican desde fuera como maquillaje. Se trata de una transformación interna, de convertirse en un hombre cuyo mundo tiene suficiente estructura, suficiente solidez para que valga la pena entrar en él. Un hombre que no se dobla bajo presión, que no abandona su centro ante la primera señal de resistencia. Un hombre que habla con claridad, no para impresionar, sino porque conoce el valor de la verdad bien expresada.
Un hombre que deja que su silencio tenga peso, que no llena cada espacio con ruido por temor al vacío. Ese tipo de hombre no solo es notado en el momento, un destello de atención que se desvanece tan pronto como aparece. Es recordado cuando otros son olvidados. Es respetado incluso en el desacuerdo. Es deseado no por lo que hace, sino por lo que es en su esencia más profunda. Porque la verdad final, esa que Maquiavelo comprendió hace siglos y que sigue siendo válida hoy, es que el momento en que te dominas a ti mismo, en que dejas de ser esclavo de la aprobación ajena, en que encuentras esa solidez interior que ninguna reacción externa puede desestabilizar, nunca necesitarás perseguir a nadie. La persecución es el acto desesperado del hambriento. La atracción verdadera es la gravedad que ejerce quien está completo en sí mismo, quien tiene un centro de gravedad propio que no depende de órbitas ajenas para definir su trayectoria en el universo. Y esa fuerza silenciosa pero innegable es la que hace que otros se acerquen no por lo que podrían obtener, sino por lo que podrían experimentar en tu presencia. Esa rareza en nuestros tiempos, que es un ser humano completo, insobornable en su esencia, firme en su verdad sin ser prisionero de ella, capaz de crear tensión sin sucumbir a ella, de mantener su posición sin convertirla en una fortaleza que lo aísla del mundo. Esa presencia que no persigue porque no necesita, que no mendiga porque conoce su valor, que no se desmorona ante el desacuerdo, porque sabe que la verdad no se determina por consenso popular. Esa es la revolución silenciosa que cambia todo.